Estamos con Hernán Cárcamo, que es el presidente de la Unión de Comerciantes, Empresarios Profesionales Industriales de Moreno Este, que tiene fuerte injerencia en la zona de Trujuy. Bueno, ¿cómo ha soportado, porque creo que otro calificativo no hay, esta crisis económica, producto de la pandemia, pero que en realidad ya se venía arrastrando desde años anteriores? Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Cómo se pudo? Creo que no te lo puedo decir de otra manera, porque la realidad es que, bien lo describías, veníamos en una curva descendente, los comercios venían con las rentabilidades cada vez más ajustadas y los costos cada vez más altos, y, y la pandemia fue terrible porque nadie se lo esperaba de alguna manera fantaseamos con que fuera en 3 meses nada más y la pasáramos y la verdad que se hizo muy largo. Y muchos quedaron en el camino, muchos comercios que no pudieron soportar y han cerrado sus persianas, y otros resistieron a fuerza de una ingeniería muy grande, debiendo un montón de dinero, endeudándose algunos otros. Eh, Así que estamos, digamos, en línea de flotación. Yo te podría decir como que hemos alcanzado los mismos niveles de ventas en algunos casos o en algunos rubros que teníamos pre-pandemia, pero con una cuenta muy abultada en el debe, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta que Trujillo tiene un centro comercial muy pujante, que se alimenta no solamente de vecinos de Moreno, sino también de partidos aledaños como San Miguel, porque ahí está el límite, ¿fue más difícil de soportar comparado con otros sectores de Moreno, por lo menos lo que has charlado con las otras cámaras? Bueno, como vos bien decías, Trujillo tiene una particularidad, o sea, si bien es un distrito muy grande, socioeconómicamente es un distrito más bien bajo, entonces el efecto se sintió mucho más fuerte sobre Trujillo, ¿no? Eh, no me quiero meter en otras áreas, pero asociado al tema económico y al tema de los cierres de las persianas, también vino el tema de la seguridad. Entonces, eso, quieras o no, muchos comerciantes cuando pudieron empezar a abrir, no lo hacían más allá de lo que le permitía la luz del día. Entonces, se sintió bastante. Eso por ahí en un distrito como Moreno Centro, que con la Cámara de USEP tienen un poco, digamos, hay más asfalto, hay más circulación. En Trujillo a las 5 o 6 de la tarde no había más circulación de gente, un poco por miedo, un poco por miedo a la pandemia, al virus, un poco por miedo a la inseguridad. Entonces, eso también se vio afectado, ¿no? Y los distritos aledaños, que bueno, obviamente es un distrito de paso, entre San Miguel, estamos alejados de Moreno Centro, 7 kilómetros, entonces eso se siente. Hoy más temprano hablamos con Atilio Petraca, que es el presidente de Codefa, y nos hablaba sobre la diferencia entre los distintos rubros. Digo, él que tiene agencia de Quinela estuvo 5 meses y medio cerrado contra algunos rubros que fueron considerados esenciales y que en ningún momento dejaron de trabajar. ¿Ustedes también notaron esta dicotomía? El comercio que pudo seguir trabajando, ¿era aquel más pequeño o de grandes cadenas, como los hipermercados, supermercados que hay en la zona? No, los hipermercados, los supermercados no han parado, sí tenían controles muy estrictos, y a veces se hacían incluso, iban en contra de protocolos, no por parte de ellos, sino porque la misma gente se acumulaba en la vereda para poder entrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacíamos? Con Atilio y con Salvador hemos trabajado mucho en el tema de protocolos con el municipio, y el punto débil que teníamos era justamente podíamos armar el mejor protocolo para poder hacerle frente a la pandemia, pero a la gente no la podíamos manejar en la Claro. calle. Entonces, eso se hacía inmanejable. Las grandes cadenas, al tener más superficie, lo podían manejar de alguna manera. El comercio pequeño, que en principio se le prohibió poder entrar al cliente y tenía que atender desde la vereda con una mesa en el límite del comercio, eh,
sí se vio afectado, sí, el chiquito se vio afectado muchísimo. De hecho, yo te podría decir en Trujuy que el 40% de los comercios cerró y no volvió a abrir sus persianas. Bueno, esa era la próxima pregunta. Digo, ustedes como UCEPYME, ¿qué cantidad de afiliados tienen y cuántos sobrevivieron esta primera etapa de la pandemia, si es que se cumple el vaticinio de que va a haber una segunda ola? Mira, nosotros como afiliados tenemos aproximadamente 200, pero la cantidad de comercios en la zona está en el orden de los 2000, Mm. entre legales e ilegales, ¿sí? O sea, yo me refiero a ilegales a aquellos que no han hecho la habilitación correspondiente en el municipio, ni siquiera hablo del tema vendedores ambulantes. Me refiero a aquellos que han iniciado y tienen una habilitación, aunque sea provisoria, por parte del municipio, y aquellos que por ahí empezaron y ni siquiera iniciaron el trámite en la municipalidad. O sea que estaríamos representando, digamos, el 10% de la cantidad de comercios que hay en la zona. No obstante, siempre atendemos a todos y escuchamos a todos, o sea, no es necesario estar afiliado. Por supuesto que el estar afiliado, obviamente hay un interés mayor, pero siempre estamos para atender a todos, que de hecho pasó así en la pandemia. O sea, terminamos atendiendo y asesorando muchas cuestiones a la mayoría de los comerciantes. La incertidumbre es muy grande. Yo creo que una próxima, volvernos a fase 1 de lo que sería, estamos hablando marzo, abril de este año, creo que sería la estocada final para muchos de los comercios. No lo van a resistir, no lo van a resistir. Y entiendo la problemática, porque uno como ciudadano también está preocupado, porque quieras o no, por ahí somos saludables, no estamos exentos a contagiarnos, y también tenemos familiares mayores que son más susceptibles y nos sentimos responsables de no difundir, digamos, lo que sería el contagio. Pero si hablamos estrictamente en temas económicos, creo que no lo resistiría. Vos calculás qué cantidad de comercio, me hablaste de un 40% de comercios cerrados, ¿qué cantidad de comercios han cerrado y cuáles han sido los rubros, si hay algún factor común en aquellos que han tenido que bajar las persianas? No, yo te diría, mira, hay casas de ropas, hay casas de electrodomésticos, que la casa de electrodoméstico no... La casa de electrodoméstico tuvo un tema muy particular, porque de repente en la zona, si bien están las grandes cadenas, muchos se seguían manejando como era antiguamente, con Con el la crédito libreta, personal. cobrando, exactamente, cobrando las cuotas todos los meses. Entonces, a medida que iba bajando las cuotas, sacaban otro electrodoméstico y así era una cuenta corriente casera que se llevaba, y eso se cortó por completo, y a las casas, a las grandes casas, eso las perjudicó muchísimo. Hay 4 o 5 meses que no pudieron cobrar y que no lo pudieron cobrar, o sea, tienen que recibir lo que le están dando. Entonces eso lo perjudicó. Hubo casas de electrodomésticos que han cerrado, mueblerías, algunas casas de repuestos. También se dio una situación particular, o sea, en Trujuy, me animaría a decirte el 80% de los locales son alquilados, no pertenecen al dueño que está explotando. Entonces, en un momento dado, cuando hubo que renegociar la mayoría de los contratos de alquiler porque no lo podían pagar, hubo dueños que decían, bueno, no te preocupes, miramos para adelante, en algún momento lo compensamos, y hubo otros que se pusieron rígidos. Ese también fue un factor que llevó a tomar una decisión a aquellos que tenían un fondo de comercio y decir, bueno, si encima no genero nada y encima tengo una obligación y cada vez me voy poniendo la soga al cuello peor, bueno, prefiero cortar ahora y no deberle nada a nadie. Así que casas de repuestos, las casas de comida han cerrado. No nos olvidemos que ahí había todo un tema con el protocolo y el tratamiento de la comida, muy, muy complejo. Fue amplio, fue amplio. Yo no me animaría a decirte algo específico, ¿viste? En el caso mío, en el rubro mío, que es la estación de servicio, nosotros pasamos a vender el 30% de lo que vendíamos en el mes de abril. Y por suerte en septiembre, octubre pudimos revertir la curva y pudimos salir adelante, ¿no? Pero aquellos que tenían una economía un poco más informal y que no pudieron tener el ATP del gobierno, les pegó muy fuerte. Me pegó muy fuerte porque era una maquinita que generaba constantemente un costo.
Por último, ¿qué cantidad de comercios calculás que cerraron en Trujuy? Eh, Mira, no hicimos la estadística, pero yo calculo que tiene que haber andado en el orden de, sí, 250 comercios, entre los que Muchísimo. son las zonas, es muchísimo, entre lo que es la zona Muchísimo. central Sí, y y periferia. aledaños. Y periferia. Sí, Digo, teniendo en cuenta el impacto en la mano de obra, porque el comercio es generadora de puestos de trabajo, fue terrible entonces. sí, 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 sí. Sí, 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 fue terrible. Sí. Por suerte, digamos, creo que en esto estamos los tres, tanto Atilio como Salvador y yo, atrás de, viste, de todo esto, tratando de darle una mano y de dotarlos de herramientas a la gente. Pero la gente también a veces corta por lo sano, ¿no? Y no quiere saber más nada, porque también al tener un futuro con cierta incertidumbre, ¿viste? No le puedes hablar de endeudarse o meterse en algún plan, porque por ahí los números no le dan, o por ahí tampoco tiene la economía te diría, eh, sincerada como para poder meterse a través de la FIP a un plan, ¿no es Claro. cierto? O sea, todavía se sigue manejando con una economía un poco informal.